La mayoría de nosotros somos conscientes de lo crucial que es el agua para la vida en la Tierra. El cuerpo humano es casi 2/3 de agua. Puede funcionar durante muchas semanas sin alimentos, pero morirá después de unos pocos días sin agua. Pero es más que eso. Inhala profundamente. El aire que inhalas contiene moléculas de agua, las mismas moléculas de agua que inhalaron nuestros antepasados, las mismas moléculas que hicieron crecer cada trozo de alimento que hemos comido. A través del agua estamos conectados con todos y todo lo que ha vivido o vivirá en la Tierra. Sin embargo, si el agua es una de las sustancias más distintivas e importantes de la Tierra, también es una de las más misteriosas. En los tiempos modernos, algunos estudios científicos sugieren que el agua podría ser mucho más de lo que ya sabemos que es. No solo es una sustancia inerte que da vida, sino quizás una que vive en sí misma y una que recuerda. A mediados de la década de 1980, Jacques Benveniste estaba en medio de una sólida, aunque no espectacular, carrera como inmunólogo, habiendo ascendido al puesto de director senior en el Instituto Nacional de Salud e Investigación Médica de Francia, donde pasó sus días estudiando alergias e inflamación. Gran parte de su modesto éxito se debió a un nuevo método que había descubierto para detectar alérgenos en un nivel muy sensible, su pequeña contribución a la ciencia moderna. Poco sabía Benveniste, sin embargo, que sería este método el que cambiaría su vida para siempre, empujándolo fuera de su simple existencia en el establecimiento científico y hacia lo nuevo y desconocido. Sucedió inesperadamente un día, cuando uno de los jóvenes médicos del equipo de investigación de Benveniste preguntó si podían usar su método para probar la eficacia de las diluiciones homeopáticas. La homeopatía es una práctica médica alternativa que cree que lo similar cura a lo similar, que una sustancia que causa ciertos síntomas puede usarse para eliminar estos síntomas. Según los homeópatas, una sustancia puede diluirse muchas veces en agua hasta que no quede nada. Luego, este agua, a pesar de no poseer físicamente nada de la sustancia original, puede usarse para tratar los síntomas. Cuanto más diluida esté la sustancia, creen los homeópatas, más potentes son sus poderes curativos. El estudiante de Benveniste quería examinar el agua que poseía una sustancia que luego se había diluido, para ver si había alguna base científica detrás de las creencias homeopáticas. De esto, Benveniste se mostró escéptico, respondiendo: «Pruebe si quiere, pero no tendrá ningún efecto. Las diluiciones altas son simplemente agua». La afirmación de Benveniste no era nada inusual para la ciencia convencional, que durante mucho tiempo menospreció a la homeopatía. Excepto que, cuando él y su equipo se aventuraron a realizar